A diciembre de 2024. Yo hacía una broma con mis hijas y eso no es toda una broma. Cuando yo era muchacho, yo pensaba que el año 2020 los autos iban a volar, hermano. De verdad, a mí me gusta la ciencia ficción. Yo leo ciencia ficción cuando puedo, veo ciencia ficción. Y en mis lecturas infantiles, juveniles, pueriles, yo pensaba que el 2020 los autos iban a volar. Y no vuelan, hermano, hasta el día de hoy. ¿No se han dado cuenta? Vuelan los drones, pero no vuelan los autos. Bueno, hemos llegado al 2024. Este año ha sido un año, por la gracia de Dios, hermoso y bueno. Dios ha traído a su iglesia, ha traído bastante gente nueva, familias nuevas, personas nuevas, hermanos, hermanas nuevas que nos están cada vez más visitando y haciéndose miembros de la iglesia, al punto tal que ustedes se han dado cuenta en los anuncios que el siguiente mes, el próximo año, empezamos un servicio más. Y no vamos a tener 2 servicios el domingo en la mañana, vamos a tener 3. Vamos a empezar uno a las 9, otro a las 10:30 y otro a las 12. Porque en realidad hay servicios que están muy llenos, y necesitamos entonces abrir una oportunidad más para más personas que escuchen la palabra de Dios. Pero el hecho que lleguen personas nuevas nos significa una profunda y tremenda responsabilidad. Nuestra responsabilidad es enseñarles a estas personas nuevas a dejar de ser o pasar de ser simplemente creyentes a transformarse en discípulos de Cristo. Por eso he llamado a este tema Más que un creyente. Porque un creyente puede venir, asistir, disfrutar de la vida de la iglesia, pero el Señor nos ha llamado a ser un discípulo de Cristo. Pero cuando decimos esto, la pregunta inmediatamente que nos aparece en la cabeza es: ¿cómo es un discípulo de Cristo? ¿Cómo debería serlo? Si en verdad hay una diferencia entre ser creyentes y venir a los cultos o a una iglesia o participar de una actividad religiosa. ¿Qué significa ser un discípulo genuino de Cristo? Yo quisiera que en esta mañana, de manera muy breve en el tiempo que nos da, veamos 5 características de cómo es un discípulo de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22, para mirar la primera característica. Un discípulo de Cristo es alguien apasionado por Jesús. Mira Mateo 18, es alguien apasionado por Jesús. Mateo 8, versículo 18 en adelante. Capítulo 8, versículo 18 en adelante. Lo van a tener también en pantalla. Jesús está hablando y un escriba se le acerca, le pregunta y le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús acaba de dar el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7. Ha establecido pautas del reino, desafíos espirituales. Y este escriba se acerca y le dice: Señor, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde, versículo 20: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó: ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mira el detalle interesante. El creyente común es alguien que asiste los domingos, que viene a su servicio, porque sabe que es bueno venir a una iglesia, porque sabe que aprende valores, porque sabe que Dios es importante en la vida de una persona y en la vida de una familia, porque sabe que la presencia de Dios les puede acompañar y le va a hacer bien. Es como este escriba que escucha el sermón de Jesús, escucha el sermón del monte y se acerca y le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero que no está entendiendo profundamente el significado de lo que implica seguir a Jesús.
La diferencia entre un creyente común y un discípulo de Cristo es que el discípulo es alguien que sigue a Jesús desde su corazón, desde la profundidad de su corazón. Lo sigue en todo momento, a pesar de las cosas buenas, a pesar de las cosas difíciles. Lo sigue cuando le va bien, cuando no le va bien, cuando tiene trabajo, cuando está enfermo, en dificultades y alegrías. No es alguien que viene a la iglesia cuando puede, cuando tiene tiempo, cuando todo está bien, cuando Dios le ha bendecido, cuando ha pasado bien las cosas. Es alguien que ha aprendido que Dios no quiere ser un aditivo en tu vida, sino que quiere ser el primer y más importante lugar en tu existencia y en tu corazón. Y es por eso que se narra este diálogo. Jesús le dice, mira, ¿tú quieres venir en pos de mí? Fíjate, las zorras tienen nidos, los animales tienen cuevas, yo no tengo dónde recostar la cabeza. O sea, si vienes a mí con algún interés, yo no tengo nada que darte. Y eso no significa que Dios no tenga nada que darnos. Dios nos da mucho. Y creo que todos lo sabemos. Lo que significa que la motivación de seguir a Cristo nunca debe ser el interés. Por eso estoy diciendo que un discípulo sigue a Jesús de su corazón. Ha entendido la importancia de amar a Dios desde la profundidad de su corazón, desde adentro, y entiende que necesita de Dios porque su vida pierde sentido si no conoce a Dios, si no sigue a Dios. Mira, la frase interesante, cuando el otro discípulo se acerca, le dice, Señor, permíteme que vaya, quiero seguirte, pero permíteme primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le contesta, ve detrás de mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mucha gente ha interpretado este pasaje tratando de decir, mira, a Jesús no le interesan las cosas humanas. A Jesús no le interesan los velorios, los matrimonios, los encierros, nada. Tú tienes que venir en pos de mí. Y en realidad el significado es mayor que este, porque Jesús no le está diciendo tu padre no tiene valor. Si tu padre ha muerto, eso no es importante. Jesús lo que está tratando de decirles es, mira, aquí yo quiero una prioridad en tu vida. Yo quiero que tú entiendas que si tú vas a ser un discípulo de Cristo, no simplemente un creyente, un asistente, sino un seguidor mío, yo quiero el primer lugar. No quiero el segundo, no quiero el tercero, no quiero el cuarto. No quiero que me pongas como un elemento religioso solo para los fines de semana. Yo quiero que me pongas en primer lugar en tu vida. Y que tomes lo que yo te digo, Jesús está diciendo eso, lo que yo te enseño, Jesús está insistiendo en eso, como lo más importante de tu vida. Hoy en el siglo XXI hemos transformado la fe en un aditivo religioso, que la mayoría de gente lo consume y lo toma y lo pone como importante en su nivel de importancia. Pero el día que hay mucho tráfico, bueno, no vengo a la iglesia, ¿no? O estoy muy cansado porque ayer me he quedado hasta tarde, he tenido una reunión de trabajo, una reunión familiar. No. Jesús le dice claramente a este hombre, deja que los muertos se entierren a sus muertos, ven, sígueme tú. Es decir, deja lo secundario en lugar secundario y ven y sígueme. Porque un discípulo, a diferencia de un creyente, es alguien que sigue los caminos de Jesús. Alguien que se ha rendido a Él y lo ha puesto en primer lugar. Y la pregunta inmediata es, ¿dónde nos ubicamos cada uno de nosotros? ¿Somos creyentes simples que asistimos a los servicios y a los cultos? ¿O somos discípulos de Jesús? Segundo lugar, un discípulo es alguien que vive para dar gloria a Dios. Es alguien que vive toda su vida para dar gloria a Dios. Ojo, no estoy diciendo es alguien que da gloria a Dios. Está cantando en un culto, dice gloria a Dios, aleluya, ya dio gloria a Dios. Está caminando por la calle, gloria a Dios, dice gloria a Dios. No, no es alguien que dice gloria a Dios. Es alguien que vive para dar
gloria a Dios. Permíteme mencionarte dos versículos claramente sencillos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, por favor, ahí en sus Biblias. Pablo está hablando a los hermanos de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia muy peculiar, una iglesia como cualquiera de nuestras iglesias, con virtudes, defectos, dificultades, necesidades, y tenían un conflicto por las cosas que comían. A un hermano les criticaba porque comían carne, el otro hermano no, porque no comía carne, que la carne está sacrificada a los ídolos, y empezaban a criticarse entre hermanos. Y Pablo empieza a observar y a cuestionar, y mira al final de hablar de la comida, mira lo que dice en el versículo 31 del capítulo 10. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora, ponte un momento a pensar, ¿qué significa esto? ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Que toda acción de nuestra vida, sea que comamos, sea que bebamos, cosas tan simples como eso, tan cotidianas y tan normales que hacemos casi naturalmente, sin pensarlo, todo lo que hagamos tiene que dar gloria a Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? Déjame hacerte la pregunta. ¿Tu vida da gloria a Dios? El creyente común asiste los domingos, canta, levanta sus manos, a veces dice amén, aleluya, por ahí le sale un gloria a Dios y está bien, eso no es nada malo, es normal. Disfruta de la prédica, disfruta de la alabanza, disfruta de la comunión, disfruta de la cafetería, de los hermanos, todo. Pero tiene sus propios planes, tiene sus propias metas, tiene sus propios objetivos, tiene su propia agenda que ya ha establecido. Y si Dios le acompaña, amén. Y si Dios no le acompaña, amén también. En cambio, el discípulo ha entendido que con toda su vida debe glorificar a Dios, que todo lo que hace, coma, beba, trabaje, cocine, vende, negocie, comercie, ejerza su profesión, lo que haga debe ser para la gloria de Dios. Y ahí se marca una diferencia. Nosotros tenemos la tendencia muy humana y muy natural de dividir las cosas santas de las cosas mundanas. Decimos, venir a la iglesia es algo santo. Ir a una fiesta, a una reunión, es una cosa mundana. Y en nuestra mente es más o menos claro, ¿no? Estar en un cine no es una cosa muy santa, pero estar en el templo, en una reunión de GP, es algo santo. Ahora, Dios no tiene esa división. ¿Sabías eso? Dios no divide las cosas entre mundanas y seculares. Dios quiere que todo lo que hagas, si tú vas al cine, si tú vas a la cafetería, si tú vas a la empresa, si tú vas al comercio, si te toca ir al mercado, si te toca hacer negocios, si te toca dictar una clase, si te toca hacer algo que tienes que hacer comúnmente, todo es santo si tú lo haces para la gloria de Dios. Y claro, en nuestra mente al dividir las cosas decimos, claro, los pastores sirven a Dios, son personas santas. Y lo somos en el nombre de Cristo y por la gracia de Dios, como tú lo eres santo y como yo soy santo, porque Él nos santifica. Pero la diferencia no es mayor. Somos personas iguales que tú. Le voy a contar una ilustración que no la conté anoche. Yo trabajé por muchos años, cuando era estudiante del seminario, tuve el privilegio, porque fue un privilegio, trabajar en las oficinas de la misión de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Acá en la Alianza Cristiana y Misionera del Perú había un equipo de misioneros que venían de Canadá y Estados Unidos y tenían una oficina en La Victoria. Y ellos necesitaban un agente administrativo que les ayude con trámites, papeles. Yo había estudiado un poco de eso en la universidad y mientras estudiaba en el seminario, entré a trabajar ahí con los misioneros. En el día trabajaba, en la noche estudiaba en el seminario.
Y trabajar con los misioneros es una cosa muy bonita, pues lindos servidores de Dios, hombres mayores, hermanos hermosos, de los cuales tengo un gran recuerdo. Era un lugar quieto, tranquilo. Pero pobre del momento en que estos misioneros estaban en desacuerdo. Discutían, como todo ser humano. ¿Tú has discutido con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hermano? Sí, discutían. No se agredían, no se herían, pero discutían. Y yo tenía un problema, que yo entendía inglés. Y sí entiendo un poco inglés. Y me acuerdo que los veía discutiendo y el primer día que los vi discutiendo me asusté. ¿Qué pasó? Se cayó el cielo, dije yo. Pero después me di cuenta que eran tan seres humanos como yo. Y han sido una bendición para mi vida. Pero lo más sorprendente es que hubo una persona, una hermana linda, que venía de vez en cuando a la oficina para ver pasajes, viajes y todo. Y un día me dijo: Gastón, qué hermoso trabajar en este lugar, es como estar en el cielo. Y yo la miré y le dije: no, hermana, esto no es el cielo, porque todos somos humanos. Hermano, un discípulo es alguien que ha aprendido que toda su vida, su trabajo, su negocio, su empresa, su profesión, sea ingeniero, maestro, médico, sea lo que sea, toda su vida está puesta bajo Dios, bajo la sujeción de Dios, para la gloria de Dios. Porque es muy fácil ser creyente en los atrios del templo. Acá todos somos santos, hermano. Te pones un saco, una Biblia grande, miras al cielo y hasta pastor te van a decir. Pero ser creyente en el trabajo, en la calle, en el mercado, en la oficina, ahí es difícil. Cuando la gente no comprende lo que tú crees, cuando la gente no entiende cuáles son tus principios, por qué no mientes, por qué no engañas, ahí es difícil. Y ahí es donde estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Tercer lugar, un discípulo es alguien guiado por la palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu Santo. Hay dos elementos irreemplazables en la vida de un discípulo. Dos elementos irreemplazables en la vida de un genuino discípulo: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Mira el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Jesús está hablando con los judíos que habían creído en él, escribas y fariseos que estaban detrás de él mientras él enseñaba y predicaba, y les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús le está diciendo: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Él no está diciendo: mira, si ustedes vienen a los cultos, son mis discípulos. Él no está diciendo: si ustedes tienen una Biblia grande, son mis discípulos. Él no está diciendo: si ustedes se saben todas las alabanzas, son mis discípulos. Tampoco está diciendo: si ustedes escuchan prédicas toda la semana en YouTube, tampoco son mis discípulos. Él está diciendo literalmente: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. El creyente común viene al templo, escucha la prédica, goza de la prédica, se emociona. De repente al día siguiente la vuelve a poner, o pone otra prédica, o escucha otra cosa. Le gusta cantar, le gusta escuchar cosas. Pero ¿sabes? No lo ves abriendo su Biblia. No lo ves sentado unos minutos en su cama o en su salón de estudio, abriendo el Evangelio según San Juan con un lapicerito escribiendo, escudriñando las Escrituras. Porque en un mundo tan moderno como el mundo de hoy, ahora queremos que todos nos den masticado. El discípulo es alguien que permanece en la palabra. Es alguien que aprende a leer la Biblia, que se sienta, lee. Pero pastor, no entiendo. Y empieza a volver a leer, y al volver a leer y se busca una versión más ligera.
Y ahora tenemos mucho más facilidades que antes. Ahora tenemos el celularcito bendito que tiene 6, 7, 8 versiones. Tenemos la tablet o tenemos la computadora. Tenemos todas las alternativas. Tenemos incluso el audio, porque si yo no puedo leer bien porque se me han malogrado las gafas, pongo el audio y la voy escuchando. Pero el discípulo genuino tiene una relación con la palabra de Dios. Lee su Biblia, busca a Dios, conoce lo que Dios quiere para su vida. Y como consecuencia de eso, se somete al Espíritu de Dios. Mira Efesios capítulo 5, versículo 18. Pablo está enseñando a la iglesia nuevamente, en este caso a la iglesia de Éfeso, y les dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Claro, tú y yo conocemos del Espíritu, sabemos que es el Espíritu, creemos en el Espíritu, pero la pregunta es: ¿eres lleno del Espíritu? Pastor, no entiendo eso, me dicen. Cuando yo le hago la pregunta a veces a alguien, me dice: pastor, eso no entiendo, ¿qué hay que hacer? Es como que tú tienes que destapar una botella y crees que sale un genio de la lámpara y te va a tomar y te va. Y no es así, hermano. La llenura del Espíritu es conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Es someter mi mente, someter mi corazón, someter mis emociones, someter mi alma, mi voluntad, a que Dios haga su voluntad sobre mí. Ser lleno del Espíritu no es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que Dios quiere. Y esto se hace a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Y obviamente es lo más difícil, por eso dije que es lo fundamental en la vida de un creyente. Un discípulo de Cristo es un hombre, una mujer que tiene una relación profunda con la palabra de Dios y está sujeto al Espíritu Santo. Ya no hace lo que Él quiere. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tú no te sujetas al Espíritu, haces lo que tú quieres. Cuando yo no me sujeto al Espíritu Santo y no estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno de mí mismo. Y termino haciendo lo que a mí me da la gana. Y tal vez lo que hago no es malo. Porque también decimos: pero pastor, yo no hago nada mal. No, no es malo. Pero no es lo que el Espíritu de Dios quiere para mi vida. Y déjame entonces hacerte la pregunta: ¿tú vives bajo el control del Espíritu? ¿Has aprendido a ser lleno del Espíritu Santo? ¿A sujetar tus conceptos, deseos, inquietudes, pasiones, anhelos al Espíritu Santo de Dios? Eso significa doblar tu voluntad a los pies de Cristo. Y eso va a marcar la diferencia entre un simple creyente y un discípulo del Señor. Cuarto lugar, un discípulo es alguien con un corazón de siervo. Mira qué interesante. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Yo he puesto algunos pasajes nada más, que en realidad son varios, pero podía haber encontrado muchos más. Pero solo déjame mencionarte unos cuantos versículos más. Mateo 23, versículo 11. Jesús está hablando y dice: el más importante entre ustedes será siervo de los demás. Mira qué sencillo, mira qué simple. Acá no está diciendo: mira, el más importante de ustedes es el pastor. No te equivoques. El más importante es el pastor titular. Tampoco está diciendo el más importante es el fundador de la iglesia. Tampoco estaba diciendo el más importante es el que llega temprano. Tampoco está diciendo el más importante es el que viene a todos los cultos. Está diciendo que el más importante, el que tiene más valor dentro de la vida del cuerpo de la iglesia, es el que sirve. El creyente común asiste a las reuniones, disfruta de la alabanza, de la academia bíblica, del grupo pequeño,
de los servicios que hace la iglesia, la escuela dominical, la cafetería, todas las cositas bonitas que gracias a Dios tenemos. Pero el discípulo es un siervo. ¿Sabes qué es un siervo? Un siervo viene temprano y se dispone, por ejemplo, ahí en la puerta. Hay un montón de siervitos sirviendo como anfitriones. Algunos llegan hasta media hora antes porque quieren servir a Dios. Y su trabajo es ese, servir a Dios. Otros se vienen tempranito y están ensayando sus canciones, su partitura, calentando la voz, preparándose para servir. Otros suben corriendo al segundo piso preparando su clase para la escuela dominical porque van a venir todos los niñitos a ayudarles. Otros suben hasta el tercer piso porque son maestros de academia bíblica. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el discípulo de Cristo no es alguien que viene a consumir un producto. No es alguien que viene al templo y decir, a ver qué han hecho, qué bonito han hecho, a ver quién predica, porque ese chiquito que predica siempre me pone complicadas las cosas. No. El creyente que es un servidor, es un discípulo. El discípulo viene con un corazón de servicio, viene a ver y decir, a ver, ¿qué puedo hacer por mi iglesia? A ver cómo animo a los hermanos, cómo bendigo, dónde hay necesidad, dónde hay inquietud, dónde hay carga. Es alguien que se compromete con Dios y se compromete con su iglesia local, porque entiende que la iglesia local tiene muchas necesidades. Es alguien que no está en la tribuna mirando el partido a ver si meten gol o no. Es alguien que está participando del partido. Es alguien que está comprometido. Es alguien que asume su corazón porque tiene un corazón de siervo y asume su compromiso con Dios y viene con toda la disposición de servir. Se compromete, se incomoda, se esfuerza, ofrenda, participa, anima, ora, busca, lee. Y no se mantiene simplemente sentado mirando qué pasa en la vida de la iglesia. ¿Te das cuenta que hay una diferencia entre un creyente común y un discípulo? Déjame terminar. El quinto elemento. La diferencia entre un creyente común y un discípulo es que un discípulo es alguien con un amor hacia las personas. Un amor especial que viene de Dios hacia las personas. Mira Mateo capítulo 22, capítulo antes del que habíamos estado leyendo. Capítulo 22. Es interesante porque los fariseos le hacen una pregunta a Jesús en el capítulo 22. Ellos querían poner a Jesús en traba. Los fariseos eran personas muy especiales porque tenían en su mente muy grabada la importancia de cumplir la ley. Para ellos la ley era importante, la obediencia, el cumplimiento, el mandato, la ley. Para ellos la ley era importante. Y tenían la ley, los 10 mandamientos. Y como Jesús no hablaba solamente de la ley, sino de mucho más, le vienen y le hacen esta pregunta que aparece en el versículo 34 en adelante, o 37 en adelante, capítulo 22. Le preguntan, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Entonces ellos dicen, ahora le vamos a poner una trampa a Jesús. Cuando le digamos cuál es el primer mandamiento, él va a escoger uno y nosotros lo vamos a decir, y los demás, y le vamos a decir, estás equivocado. Y entonces le hacen la pregunta, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y Jesús le contesta, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante, le dice Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es sencillo. Se quedaron con la boca callada, por si acaso. ¿Sabes? El creyente común viene a todos sus servicios, participa de la vida de Dios, se confiesa un cristiano que ama a Dios, que viene a su iglesia, pero no se lleva bien con su suegra. No, pastor, mi suegra es complicada. Cada vez que viene a casa yo me voy a la iglesia, como sea, aunque no haya nada, me voy a parar a la puerta, aunque sea, ¿no? O no se lleva bien con el vecino,
Porque el vecino no le deja escuchar su alabanza a las 3 de la mañana. El tipo le da insomnio, pone su música a las 3 de la mañana y está alabando a Dios. Y claro, el vecino, pum, pum, le toca porque está mal, pues a esa hora no se escucha alabanza. Y si quieres escucharla, ponte un audífono. Es decir, no se lleva bien con su suegra, no se lleva bien con su vecino. Ese creyentito lindo, bonito, que viene los domingos a la iglesia, cada vez que el anfitrión le dice, hermano pasante, lo mira molesto. ¿Qué se ha creído este? Le está pensando en su cabeza. No se lleva bien con fulano, no le cae bien mengano. ¿Sabe por qué? Porque ama a Dios, pero no ha aprendido a amar al prójimo. No ha aprendido a amar al que está sentado al lado suyo, al que está detrás, al que está al costado, al que está más allá, al hermanito que es medio complicado porque siempre te hace la misma pregunta, ¿no? Yo soy profesor en el seminario, en la Academia Bíblica, y viene hermanito que la misma pregunta, 15 años te la hace, y uno se la responde a todos los colores y sigue haciendo la misma pregunta, ¿no? Y claro, no ha aprendido a amar. Es ese hermanito que sube al carro y cuando alguien se le cruza se transforma en una especie de animal inmundo y mete el carro y atropella a todos. No te estoy mirando a ti, Alejandro, yo sé que tú manejas bien. ¿Te das cuenta? Porque no ha aprendido a amar. Puede asistir a todos los cultos y a todas las iglesias que quiera. Puede venir a todos los cultos aquí. Pero el amor de Dios no se ha enraizado en su alma. El amor de Dios no se ha enraizado en su corazón, que le permite amar a su prójimo como a Dios mismo. Y ese es uno de los grandes y grandes problemas. Queremos que venga más gente a la iglesia, ¿sí o no? ¿Amén o no? Pero eso significa incomodidad para cada uno de nosotros. ¿Sabes qué significa? Que tenemos que recibir a los que llegan, sean diferentes a nosotros. Que el sitio que de repente estás usando tiene que usarlo otro. Que de repente no va a haber más comodidad en los estacionamientos y vas a tener que llegar más temprano. Que la cafetería va a estar más llena. Que las clases de Academia Bíblica van a estar más llenas. Pero eso significa amar. La diferencia entre un creyente común y un discípulo de Cristo es que el discípulo ama a Dios y ama a su prójimo. Y está dispuesto a sacrificarse, a entregarse, a dar, a animarse, a servir a otros por amor de Dios. Y alguien dirá, pastor, pero ¿y mi comodidad? Antes estaba todo bonito. Sí, hermano, antes era muy bonito. Pero si tú quieres que otros vengan, tienes que romper tu corazón y amar a Dios. Tengo que terminar ya. La diferencia entre un creyente común y un discípulo es que el discípulo, está apasionado por Cristo. Cristo es su pasión, es lo más importante. Está puesto con la camiseta de Cristo y ama a Cristo en los momentos buenos y en los momentos difíciles. En el dolor, en la riqueza, en el sufrimiento y en la enfermedad. Un discípulo de Cristo es alguien que vive toda su vida para dar gloria a Dios. No para hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Está sujeto a la palabra de Dios y está sujeto al Espíritu Santo de Dios. Un discípulo es alguien con un corazón que quiere servir a Dios. Un corazón de siervo, que no se está preguntando qué van a hacer por mí, sino está dispuesto a hacer algo para que las cosas mejoren. Que cuando ve una dificultad o un defecto, no critica, ayuda, apoya, cambia. Un discípulo de Cristo es alguien con amor a su prójimo. Ama a Dios con todo su corazón, pero sabe que Dios le invita a amar a su prójimo. Tan fácil como eso, amar al prójimo, pero no con tu amor, sino con el amor que proviene de Dios en su corazón. La pregunta final es, ¿qué somos? ¿Cristianos, creyentes, que asistimos los domingos, los sábados? ¿O somos discípulos de Cristo? Nos ponemos de pie, por favor, todos ahí en nuestro lugar. Un instante. Vamos a inclinar nuestras cabezas.
Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero dejar de ser un simple creyente. Quiero dejar de ser un simple asistente. Quiero ser un discípulo tuyo. Y si ese es tu anhelo, inclina tu cabeza en este lugar, cierra tus ojos. Yo quiero orar por aquellos que quieren ser discípulos genuinos de Cristo. Y si tú quieres hacerlo en esta mañana, yo quiero que ahí en tu lugar, mientras todos estamos con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada, levantes tu mano. Yo quiero orar por ti. No te voy a pedir nada más. Hay varias manos levantadas. Levanta tu mano. Mantén tu mano en alto. Yo voy a orar por ti. Señor, tú miras estas manos levantadas. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, nuestra realidad. Tú sabes, Señor, nuestro anhelo, que no queremos ser simplemente asistentes o creyentes simples, sino discípulos, seguidores profundamente de ti. Por eso nuestra mano está en alto. Te necesitamos, Dios. Necesitamos profundamente de ti. Dejar de ser simples creyentes para ser discípulos tuyos, seguidores de Cristo. Bendice a mis hermanos aquí que están con su mano en alto. Bendice a cada uno que está puesto de pie. Desafíalos con tu palabra y anímalos. Que la gloria de tu Espíritu Santo se manifieste en ellos y que puedan ser instrumentos tuyos acá en Miraflores y hasta lo último de la tierra. La gloria es a ti. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.